Un saludo para todos los compañeros también en este miércoles santo, ya preparándonos por supuesto para todos estos días que se vienen, pero hay que tener en cuenta que el lunes próximo es también una fecha muy importante considerando que ya ingresó oficialmente el otoño y por supuesto que en el mes de abril por lo general se inicia también la campaña de vacunación en contra de la influenza y también en este caso ya esta enfermedad del COVID-19. Estamos nosotros aquí con el doctor Fernando Galeano, él es el presidente de la Sociedad Paraguaya de Infectología. Y doctor, queremos consultarte primeramente, considerando que estamos también en medio de una epidemia de chikungunya y hay gente que ya se quiere vacunar en contra de la influenza y también en contra del COVID-19. Para tener una idea más o menos, ¿cuánto tienen que esperar estas personas para poder vacunarse luego de esperar esa cantidad de tiempo que sea necesaria? Muy buen día. Sí, buen día, buen día. ¿Qué tal, Fiona? ¿Cómo estás? Buenos días realmente a todos. Primero que todo, celebramos que la gente quiera vacunarse. Esta es la idea realmente, ¿verdad? Vacunarnos lo antes posible. Y asimismo, como decía, ¿verdad? Estamos en una epidemia de chikungunya muy importante que está sobrecargando nuestro sistema de salud, nuestros hospitales. Entonces, a las personas, a las miles de personas realmente que ahora están padeciendo la enfermedad, les recomendamos normalmente que luego de superar la enfermedad se vacunen un mes posteriormente, o sea, 28 a 30 días después de pasar la enfermedad. Pero igual recomendamos que consulten a su médico de cabecera y le indique de esa manera, pero normalmente es un mes posteriormente a recuperarse de la enfermedad. Básicamente lo que conviene entonces, doctor, es tener una indicación del médico que te diga, bueno, a partir de ahora podés vacunarte, porque sucede que hay muchas personas que tienen recaídas y si bien se enfermaron hace 2, 3 meses, continúan padeciendo de todos esos dolores. Igual se pueden vacunar, son 30 días a partir de ese primer episodio, de esa primera fiebre. Asimismo, como decís, muchas personas, entre el 30 al 40%, según los estudios, hablan de que tienen esa especie de recaída, que les sigue doliendo las articulaciones, siguen con esos cuadros y esos dolores de repente, ¿verdad? Por eso sí recomendamos que consulten. Pero en general, para dar una idea general, es un mes posteriormente a la recuperación de chikungunya. Ahora, doctor, la vacunación va a iniciar este lunes 10 de abril exactamente en contra de estas dos enfermedades. Decíamos primeramente influenza y también COVID-19, pero en este caso ya estas vacunas son diferentes a las que anteriormente tenía el Ministerio de Salud. ¿Cuál es la diferencia y sobre todo qué es o de qué protege exactamente la vacuna contra la influenza, por ejemplo, para empezar por esa vacuna? Sí, así mismo. Recordar, ¿verdad?, que los vacunatorios están disponibles todas las vacunas del programa ampliado de inmunizaciones, las muchas vacunas que tenemos. El 10 lo que va a empezar es la campaña de vacunación contra influenza y COVID-19. La verdad que hay que reconocer, ¿verdad?, lo positivo, se hizo un esfuerzo importante a nivel de autoridades del ministerio, ¿verdad?, de adquirir vacunas. En principio, por ejemplo, para la influenza se adquirió la que se llama tetravalente, que cubre contra 2 serotipos de la influenza A y 2 serotipos de la influenza B. Entonces, 2 de la A, 2 de la B, 4 serotipos en total, por así decirlo. Entonces, la cobertura es mejor. La que teníamos años anteriores a nivel público era la trivalente, cubría contra 3. Entonces, la protección aumenta, pero esa protección, por supuesto, es efectiva una vez que se vacuna a la persona. Entonces, de ahí que es muy importante. Y para COVID-19 ahora se va a aplicar la vacuna bivalente, que cubre contra 2 cepas de COVID, ¿verdad? La original, la de Wuhan y la variante Omicron. Es muy importante porque Omicron fue bastante terrible también en esa situación y fue muy contagiosa. Entonces es muy importante protegerse contra esa variante. Ahora, doctor, las personas que quieran acceder a estas vacunas, ¿a qué vacunatorios concretamente van a tener que ir? Porque si bien hay algunas cabeceras departamentales, por ejemplo, que todavía no hicieron el anuncio oficial desde el Ministerio de Salud de cuáles exactamente van a tener cuáles vacunas. Sí, así mismo. Las vacunas van a estar disponibles en todos los vacunatorios del país. Entiendo, ¿verdad?, que hay una logística, ¿verdad?, que llega a nivel central, eso se distribuye a todos los vacunatorios del país y tiene su tiempo, ¿verdad? Por eso se puso el 10 como punto de partida. Pero las vacunas van a estar disponibles en todos los vacunatorios a nivel nacional, entonces es cuestión nada más de ver cuál es el más cercano a mi casa. Incluso hay lugares que hacen el esfuerzo de ir casa por casa y, por ejemplo, teniendo un adulto encamado o hogar de adultos mayores, por ejemplo, es bueno ir y vacunarlos a ellos. Entonces, en ese sentido, ahora recomendamos entonces a la población que averigüe cuál es su vacunatorio más cercano, su centro de salud más cercano, hospital más cercano y acudir ahí, que van a tener disponibles las vacunas.
Ahora, doctor, para hacer una especie de reiteración nada más, porque hay mucha gente que dice, yo no me aplico la vacuna de influenza porque me termina enfermando en vez de protegiendo. ¿Cómo funciona exactamente el mecanismo de estas dos vacunas? Sí, totalmente. La vacuna contra influenza, recordar que está hecha a partir de trozos del virus, o sea, no tiene el virus vivo entero. Entonces, que cause la enfermedad influenza no es posible, ¿verdad? O sea, biológicamente no es posible. Pero como cualquier vacuna o cualquier medicamento, puede tener efectos adversos y eso es lo que normalmente se queja la gente, ¿verdad? Alrededor de un 10% se queja de dolor donde se aplica la vacuna, mialgia, o sea, duele un poquito los músculos, duele un poquito el cuerpo, entonces normalmente eso pasa alrededor de un 10 o un poquito más por ciento, pero normalmente en 1 a 2 días esos síntomas mejoran totalmente. Eso en el caso de la influenza, pero en el caso de COVID-19, porque mucha gente de hecho tuvo que pedir un día de reposo después de la primera aplicación, después de la segunda aplicación, ¿por qué reacciona de esa manera el cuerpo? ¿Cómo funciona también esta otra vacuna? Sí, recordar que la idea de la vacuna es exponer al cuerpo a algo parecido a la enfermedad, o sea, en este caso, en el caso de COVID y en el caso de influenza, a segmentos, a partecitas del virus que despiertan la reacción inmunitaria de la persona y esa es la molestia que siente, digamos, la persona, ¿verdad? Son molestias pasajeras, no son severas. Por supuesto, igual de todas formas, el Ministerio de Salud tiene en su página web un apartado para poder reportar algún efecto adverso que pueda tener la vacuna.